La justicia y la puerta de atrás. ¿Cómo les va a todos? Hoy en un nuevo programa de La justicia y la puerta de atrás, tratando de esperar a nuestra compañera y la cual le deseamos que se recupere rápido. Vamos a presentar un tema que de alguna manera tiene cierta explicación de por qué siempre se mantiene olvidado, que fue la reforma de la Constitución de 1949 en el gobierno de Juan Domingo Perón, y nos pareció interesante recordarla, y sobre todo en estos tiempos donde se afronta o se visualiza un frente contra los derechos que hemos adquirido fruto de la lucha del campo nacional y popular. Por eso iniciamos el programa con una introducción referida al constitucionalismo social y a la Constitución de 1949. La Constitución vigente en la República Argentina sigue los lineamientos ideológicos del constitucionalismo clásico, que deriva de las constituciones norteamericanas y francesas, cuyo marco teórico liberal se fundaba en el reconocimiento de los derechos individuales, incluido el de propiedad sobre todo, y la división de poderes. Este constitucionalismo clásico o liberal fue la expresión legal del triunfo de las revoluciones burguesas que, a diferencia de los sistemas legales anteriores, establecieron la igualdad formal del hombre ante la ley. Frente a ese constitucionalismo liberal, como reconocimiento a distintas desigualdades de hecho, pese a la igualdad formal del hombre ante la ley, surgió el constitucionalismo social en las propias sociedades capitalistas, tendientes a atenuar esas dificultades sociales, aunque sin alterar las relaciones de producción capitalistas vigentes. Ahora, este constitucionalismo social, ¿de qué se nutre? Y se nutre de diversas influencias ideológicas, principalmente la de la socialdemocracia europea, el socialcristianismo, el nacionalismo del tercer mundo y el constitucionalismo socialista. El constitucionalismo social, reconociendo esas desigualdades de las distintas clases sociales, intenta disminuir esas desigualdades sin suprimirlas. El constitucionalismo social tuvo su origen allá por la Constitución mexicana de 1917, que otorgó jerarquía constitucional a reivindicaciones sociales de la Revolución Mexicana. El artículo 27 puntualmente de la Constitución se refería al régimen de la tierra, propugnando su distribución, su reforma, digamos, y el artículo 123 a las condiciones de trabajo, contrato de trabajo, jornadas de trabajo, salario mínimo, derecho de huelga. Además declaraba que los minerales eran propiedad de la nación. Estamos hablando de una Constitución de 1917. En los principios del constitucionalismo social también se siguieron en Europa con la Constitución de Weimar de 1919, los que figuran el uso de la propiedad constituye un servicio del más alto interés común, conversión en propiedad colectiva de las empresas económicas aptas para la socialización, libertad de sindicalización y creación de un Consejo Supremo de Economía. Con posterioridad, diversos textos constitucionales reconocieron estos principios del constitucionalismo social, entre ellos la Constitución Española del 31, la peruana del 33, textos constitucionales uruguayos del 34, 39, el 42, la Constitución cubana del 41, la Constitución de Brasil de 1946. Pero ¿cuál es el inconveniente que han tenido todas estas constituciones que surgieron en esos tiempos y en tiempos de modificaciones políticas?
tuvieron un tiempo limitado de vigencia por haberse revertido el proceso político que les diera origen. Ese hecho nos coloca en presencia de uno de los problemas graves del constitucionalismo social, sobre todo en los países del tercer mundo, que es que mientras no se resuelva el poder político, es decir, que el pueblo tome de alguna manera o conquiste en forma definitiva el poder, el constitucionalismo social constituye una etapa transitoria que permite el avance del pueblo en sus objetivos históricos, pero que no llega a consolidarse en la medida en que no se solucione la cuestión del poder político. Las constituciones que contienen cláusulas económicas y sociales quedan entonces derogadas al modificarse la composición política y al ser derrotado de alguna manera el movimiento nacional y popular que diera origen. Ahora, ¿qué ha ocurrido en los países europeos? Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial pudo consolidarse el constitucionalismo social, el que aún mantiene su vigencia. Por ejemplo, la Constitución francesa del 46 establecía en su preámbulo que todo trabajador participa por intermedio de sus delegados en la determinación colectiva de las condiciones de trabajo, así como en la gestión de las empresas. Todo bien, toda empresa cuya explotación adquiera los caracteres de servicio público nacional o de un monopolio de hecho, debe convertirse en propiedad de la colectividad. En el mismo sentido, la Constitución italiana del 48 establece en su artículo 3: es misión de la República remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la igualdad de los ciudadanos, impidan el pleno desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país. Ahora, ¿cuáles son las razones que diferencian la vigencia del constitucionalismo social en Europa a lo ocurrido en el tercer mundo? Y debía, quizás no en un listado tan taxativo, pero los países europeos devienen de una experiencia política del fascismo y de la ocupación nazi, y esa experiencia política fue creadora de una conciencia democrática que dificulta la alteración del orden constitucional y sus consecuencias, de las cláusulas sociales y económicas que han establecido sus constituciones, y ningún país ha vuelto a repetir una experiencia fascista. Otra razón es que por tratarse de países de desarrollo capitalista avanzado, no sometidos a la dominación de economías centrales, esas economías se benefician con la explotación de empresas en otros países del tercer mundo. Es posible una redistribución parcial de la renta interna, favoreciendo a los sectores populares, sin la alteración que ese hecho provoca en los países de la economía subdesarrollada, haciendo la salvedad de que en los últimos años, fruto de la ostensible avaricia de los sectores, digamos, del poder, queriendo ganar mucho más en el sistema capitalista, también han evidenciado una disminución en la participación de estos sectores más empobrecidos, y sigue habiendo una situación compleja en Europa también. En la Argentina han aparecido ejemplos. El primer ejemplo de constitucionalismo social fue la Constitución de San Juan en 1927, en las que establecía el límite a la jornada, como algunas de las cosas, el límite a la jornada de trabajo, el salario mínimo, el seguro social y el reconocimiento de los sindicatos. Pero la máxima expresión del constitucionalismo social en la Argentina se da en la Constitución de 1949 en el gobierno de Juan Domingo Perón. La reforma de la Constitución entraña un hecho fundamental del movimiento peronista, porque constituye uno de los factores primordiales de la consolidación de cuanta reforma hemos promovido y la base y punto de partida de la nueva legislación de la República. Nuestro movimiento, que encarna una verdadera revolución de tipo constructivo,
ha promovido una rápida evolución que ha conducido a una nueva conciencia nacional en lo social, en lo político y en lo económico. Ello al contrario de lo acaecido en otras partes, sin derramamiento de sangre. En ella se reconocen los derechos del trabajador y se establecen las cláusulas económicas de profundo contenido nacionalista, como el artículo 40, que establecía la propiedad nacional de los minerales, de los yacimientos de petróleo, carbón y gas, la nacionalización de los servicios públicos y el monopolio estatal del comercio exterior. Esas cláusulas económicas, unidas al principio de la función social de la propiedad que se establecía en su artículo 38, impedían el funcionamiento dependiente de los grandes centros de poder y constituían un instrumento de lucha del campo nacional y popular por un país de alguna manera libre y soberano. Ha llegado la hora de perfeccionar la Carta Magna para ponerla más en consonancia con los nuevos tiempos y las nuevas ideas. No puede quejarse esa clase. Desde que disfrutó de las ventajas del poder durante casi una centuria, parece justo, en cambio, que sea ahora el pueblo quien desee establecer su propio gobierno y ser artífice de su propio destino. La paz resultará una utopía mientras la injusticia, la miseria y la indignidad puedan cebarse en las comunidades humanas. Cuando los señores delegados de las Naciones Unidas resolvieron considerar e incluir en sus objetivos los derechos del trabajador, proclamados y llevados a la práctica entre nosotros por nuestro gran presidente, el general Perón, hacían obra de paz, porque colaboraban a la liquidación de la injusticia, que es factor determinante de malestar y de guerras. Los derechos de la ancianidad tienden a ampliar la obra reivindicadora que encarnan los derechos del trabajador. Son, sin lugar a dudas, los conceptos de justicia social que movilizan a la opinión pública de nuestros días, aplicados a aquellos que ya no pueden producir y que se sienten condenados a la miseria y al olvido si la sociedad productora no acude a solucionar sus necesidades materiales y morales. Esa es su síntesis, y ese es el espíritu que presidió su proclamación. Siguiendo ese mismo lineamiento, la Constitución riojana también establecía en su artículo 49, el capital tiene por principal objeto el bienestar social y debe estar al servicio de la economía del Estado. Pero como decíamos anteriormente, cambio político, la modificación del contexto político hizo que fuera derrocado el gobierno en 1955 y a partir de la Convención Constituyente del 57 se quiso de alguna manera lavar o introducir parte de esa Constitución que había sido derogada con el artículo 14 bis. Pero por supuesto sin ninguna cláusula de tipo económica como la que contenía la Constitución del 49. Seguramente lo que uno tiene que pensar y analizar es que la inclusión de cláusulas económicas como las que contenía la Constitución del 49 son vital y son el eje de la discusión ideológica del país que queremos. Seguramente la Constitución del 49 es un país tenía como sentido un país más inclusivo y por supuesto más beneficioso para el campo nacional y popular. Entendemos que en estos tiempos es bueno pensar qué distinto hubiese sido nuestra Argentina si hubiésemos continuado con ese camino iniciado en 1949. La justicia y la puerta de atrás. Raro cómo nos mienten en vivo, en la cara,
Conducción: Sergio Cipolla y María Membiel. Colaboraciones temáticas: El Filoso de Palermo. Colaboraciones especiales: Daniela Cipolla. Idea y producción: Centro de Políticas de Gestión. Producción general: La Soberana. Y se vuelve fácil de manipular. La memoria, tan primordial como esquiva, es lo único que nos puede salvar. Mientras tanto peleamos buscando la razón, horas y horas. Otros toman el vino de la especulación, con el que nunca vamos a brindar. A los dueños no los nombran, lo que falta es lo que nunca va a llegar. La nariz contra la alfombra, ni nos matan ni nos dejan levantar. Y continuando con el análisis del constitucionalismo social y específicamente la importancia que nosotros entendemos que tiene la Constitución de 1949, nos pareció interesante incorporar en el programa ciertas apreciaciones y ciertos razonamientos que hace Raúl Zaffaroni sobre la Constitución de 1949. Escúchenlo y presten atención a detalles puntuales, sobre todo en conceptos ideológicos y filosóficos, diríamos, desde el punto de vista jurídico. Lo escuchamos. Borrar un pedazo de su historia es cortar el cordón de la historia. Y al cortar el cordón de la historia dejamos de saber de dónde venimos, nos desorientamos. Creo que cualquiera sea la opinión que se tenga acerca de la Constitución del 49, cualquiera sea la opinión que se tenga acerca de las circunstancias de la Constitución del 49, realmente recordarla, ponerla sobre el tapete, devolverla a la historia es hacer algo por la salud del pueblo argentino y por la salud de nuestra nación. Y hacerlo en este momento en que resurge el constitucionalismo social en nuestra región, es sumamente importante y trataré de demostrarlo en las pocas palabras que diré a continuación. La Constitución de 1949 es un producto del Estado social generado en la posguerra. Estado social que en Francia se concreta en la Constitución del 46, en Alemania en la del 49, en Italia en la del 47. En ese contexto, en ese clima mundial, en esa generosidad que surge en la posguerra ante el horror de la catástrofe mundial, en esa tentativa de crear un Estado social donde los conflictos se pudiesen resolver más o menos pacíficamente y con un estatuto de por medio, un Estado social constitucional, ese es el clima en el cual emerge nuestra Constitución Nacional de 1949. Emerge en un momento en que en América Latina había movimientos de desarrollo autónomo, movimientos pluriclasistas, movimientos que pudieron tener muchos defectos y que pudieron cometer muchos errores, pero en el balance final, si se amplió la base ciudadana en nuestra región, en América Latina, fue gracias a esos movimientos. Sin esos movimientos, no sé si muchos de nosotros
y muchos de los estudiantes de esta facultad y de esta universidad podrían haber aprendido a leer y escribir. Si abrimos la Constitución de 1949, nos vamos a encontrar en su artículo 28, que es el equivalente del artículo 16, un dato sumamente interesante y no suficientemente puesto de manifiesto. Es la primera vez que en nuestro constitucionalismo surge una prohibición de discriminación racial. El artículo 28 dice: la nación argentina no admite diferencias raciales, prerrogativas de sangre y de nacimiento, etc. La Constitución del 49 tenía elementos de garantías que tardamos muchos años en volver a tener, como el habeas corpus o como la casación, que ni siquiera la tenemos hoy a nivel nacional. Y representa un programa, un modelo de Estado que no solo incorpora los derechos sociales, sino que refuerza los derechos individuales. Lamentablemente, todos estos movimientos ampliaron la base de ciudadanía, pero la reacción contra esta ampliación de la base de ciudadanía real fue tremendamente cruel en todo el continente. Si a estos movimientos se le puede criticar algún abuso, este abuso llega al límite de la insignificancia ante las crueldades inenarrables y horripilantes de los contramovimientos que lo frenaron. La justicia y la puerta de atrás. Un programa que pretende mostrarte lo que se ve y lo que no se ve de nuestro sistema legal. No nos conformamos con escuchar las respuestas de siempre por parte de los actores que dominan la escena. Por eso nos preguntamos, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Nuestra propuesta es darte los elementos para que elijas tu destino y no que otros lo hagan por vos. Y como siempre en el programa incorporamos un tema musical que haga referencia o que tenga un vínculo con la temática que abordamos en el día de hoy. Pareció que reflejaba, o sea, Jauretche reflejó al peronismo y fue un pensador del peronismo, y nos pareció un tema interesante lo que hace Jorge Marciali cuando nos dice: así hablaba don Jauretche. Se llamaban tierra adentro la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores. Si quiere ver un tilingo,
Métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios, y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto. Mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano, pero si es gallego o tano, lo miden con otra cuerda. Tano o gallego de mierda será siempre ese paisano. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capital. Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos, puede ser negro el destino por más que nos den la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. La patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo, sin comerse los embrollos del cipallaje local. A los milicos los ponen pa' que cuiden las finanzas, porque al ladrón no le alcanza con mantenerse escondido. El miedo se le hace un nido si ve pueblo y esperanza. Los viejos que no se quejen ni se curen en salud, enseñen con rectitud que es el joven el que talla. Jineteadas y batallas las gana la juventud. El que anda con moral baja tiene contados los días, desde siempre es mala guía andar triste y deprimido. No hay pueblo que esté vencido si lucha con alegría. Y aquí termino, señores, yo seguiré mi camino. Disculpen el desatino de andar pensando orgulloso. De cualquier modo, es hermoso haber nacido argentino. Les he dicho todo esto, pero pienso que pa' nada, porque a la gente asonsada no la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada. Y a modo de conclusión, queremos recordar sobre todo el artículo 39 de la Constitución, que expresa la síntesis, digamos, del pensamiento que hoy tiene el campo nacional y popular. El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar
los fines del beneficio común del pueblo argentino. La justicia y la puerta de atrás. Raro cómo nos mienten en vivo, en la cara, aunque se vea el disfraz. Conducción: Sergio Cipolla y María Membiel. Colaboraciones temáticas: El Filoso de Palermo. Colaboraciones especiales: Daniela Cipolla. Idea y producción: Centro de Políticas de Gestión. Producción general: La Soberana. Uno baja sus expectativas y se vuelve fácil de manipular. La memoria, tan primordial como esquiva, es lo único que nos puede salvar. Mientras tanto peleamos buscando la razón, horas y horas. Otros toman el vino de la especulación, con el que nunca vamos a brindar. A los dueños no los nombran. Lo que falta es lo que nunca va a llegar. La nariz contra la alfombra. Ni nos matan